gente, ¿cómo vamos? Otra vez Tulio el Profe con otro pedacito de la historia del apóstol Pablo. Seguimos en el libro de Hechos, en este momento en el capítulo 15. ¿Qué dice la historia? Que están Pablo y Bernabé, acuérdense que ellos son nuestros protagonistas hasta ahora, en Antioquía, compartiendo, evangelizando, hablándole a la gente de Jesús, del mensaje de Jesús, que acuérdense que esas buenas nuevas de Jesús es lo que uno conoce como evangelio, porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Y se encontraron con otras personas que también estaban compartiendo de Jesús, pero con una gran diferencia. Decían, el que quiera ser cristiano tiene que circuncidarse, cortándose ese cuerito que se llama prepucio, que era una tradición judía. Entonces Pablo y Bernabé se quedaron impactados y dijeron, no, ¿cómo así? ¿De dónde? Jesús nunca mencionó eso, ¿ustedes de dónde sacan eso? Y empezó ahí una controversia, una discusión. Esto pasa seguido, esto pasa muchísimo. Si ustedes ponen ahorita cuidado entre una religión y la otra, y todas siguen la Biblia, pasa mucho. Uno dice, oiga, pero eso no sale en la Biblia, eso no sale en ningún lado, no, que es que lo dijo Pepito, que es que lo creemos acá, que es que esto y aquello, y se crean esos diferentes puntos de vista. ¿Qué sucede en el resto de la historia? Que dicen, pues vamos a reunirnos con los otros apóstoles y con unos ancianos, que básicamente es el término para decir gente que sabe mucho del tema o gente preparada de las iglesias, y vamos a determinarlo, ¿ok? Se puede decir que esto fue como el primer concilio. Un concilio que es, que lo van a escuchar mucho, una reunión de personas que saben mucho del tema para tomar una decisión sobre una diferencia en lo que están enseñando. Básicamente es en la doctrina. ¿Listo? Esto es parte de la historia y pasa muchísimo, y se habla del concilio de un lado y se habla del concilio de otro. Entonces básicamente, como les digo, se reúnen y toman una decisión. Lo que quiero dejar claro yo como una gran enseñanza y lección es que lo que decidan los hombres, así sean muy sabios, muy representantes de uno y del otro, tiene que ir de acuerdo con la palabra de Dios. Porque si hay algún cambio respecto a la palabra de Dios, pues ya no hay que obedecerlo. Yo personalmente, como seguidor de Dios, digo, si alguien me echa un cuento que no tiene que ver con lo que dice Dios o lo contradice, inmediatamente digo, no, gracias, chao, no lo voy a cumplir. Después de esa aclaración, entonces seguimos. ¿Qué dice? Que ellos dijeron, no, pues vámonos a Jerusalén, allá están los otros apóstoles, allá hay un montón de gente muy pila, los famosos ancianos, vamos a hablar sobre este tema, a ver qué se decide. Listo, y eso fue lo que hicieron. Entonces ya todos reunidos en Jerusalén, todos los apóstoles, los sabios o ancianos, Pablo y Bernabé, empezaron a hablar del tema. Entonces Pablo decía, no, fuimos a un sitio y se convertía la gente empezaba a seguirnos y a hablar de Jesús, y Jesús hablaba en ellos, y eso había milagros y todo. Pero de pronto algunas personas que estaban en esa reunión, en ese concilio, dijeron, venga, no, nosotros pensamos, porque eran judíos, seguidores de los fariseos, que es muy importante la circuncisión, la cirugía que les conté. Eso es lo que propusieron. Otros dijeron, pero no tiene nada que ver porque es gente que no es judía. Son de las nuevas personas que a través de Jesús están creyendo en Jesús y acercándose a Dios. Recuerden que Jesús dijo que como los judíos no querían esto, Él nos daba ahora la posibilidad a los gentiles. Después de mucho discutir y uno decir por qué sí o por qué no, se puso de pie Pedro, que acuérdense que era un super líder. Pablo super líder, Pedro también, aunque habían otros como Jacobo, como Santiago, pero en este caso se paró Pedro y dijo lo siguiente. Varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Después de estas palabras de Pedro, todos se quedaron como, uy, sí, tiene razón. Y Pablo y Bernabé siguieron hablando, contando cómo se estaba viendo la obra de Dios en esta gente que creía en Jesús, que se convertía, que empezaba a obedecer las cosas que dijo Jesús, y empezaban a haber cambios en ellos, ¿cierto? Entonces quedaron todos como, bueno, sí, está pasando algo. Y dijo algo importante, otro hermano dijo esto. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito.
como les cuento que hay que hacer, ¿qué dijo? Eso ya estaba escrito en la palabra de Dios, en lo que nos han venido enseñando todos los judíos de toda la historia, desde Abraham y José y todos los primeros, nuestros padres, abuelos, por allá, toda esa gente a la que seguimos, que empezó el contacto con Dios. Entonces miren lo que dice sobre este tema de ahorita. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y esto termina concluyendo. Realmente yo creo que no debemos molestar a esas personas que están empezando a seguir a Dios y a Jesús. Yo creo que no tenemos por qué cargarlos con un montón de cosas que ni siquiera nosotros cumplimos, porque querían empezar a usar todo ese montón de mandamientos que le dio Dios a Moisés. Dijo, no, yo en verdad que creo que se les deben decir cosas como no coman nada que haya sido ofrecido a ídolos, a otros dioses que no son ni Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Miren que empieza a aclarar todo eso, que es bien importante. Segundo, que no cometan pecados sexuales, que no coman carne de animales que han sido estrangulados, que no coman sangre. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés se viene enseñando en las sinagogas y enseña esto, pero nunca se enfatizó el tema de la circuncisión para ser seguidor de Jesús. ¿Sí vieron qué chévere? Entonces hablaron entre todos, dijeron qué estaba escrito y qué opinaban, y al final se tomó una conclusión. Después de eso dijeron, vamos a hacer cartas, unas cartas como oficiales, y algunos de ustedes van a ser escogidos para seguir siendo evangelistas. Se van a diferentes iglesias y le muestran la carta y dicen, mire, todo este grupo de apóstoles y ancianos hablamos sobre este tema porque hemos escuchado que están enseñando cosas que no son, que parecen que deberían ser, como esta ley judía, pero pensamos que no. Jesús nunca habló del tema, entonces no lo vamos a hacer. Ahí está la carta para que se obedezca. Y empezó a haber un proceso de visitas a iglesias para saber qué estaban haciendo y cómo de pronto corregir los errores. ¿Vale? Y esta es la historia de Hechos, capítulo 15. Bendiciones.